Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. En el vídeo anterior vimos lo que era una fracción equivalentes y cómo saber si dos fracciones eran equivalentes o no, utilizando un dibujo o viendo cuál era su fracción más simple. En ocasiones, una fracción representa un número que tiene un valor inferior a la unidad, pero hay otras ocasiones en las que la fracción representa un número mayor que la unidad. Hoy os voy a hablar de cómo plantear situaciones en las que la fracción va a representar un número mayor que la unidad, de lo que es un número mixto y de los conceptos de fracción propia e impropia. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Pensemos en las siguientes situaciones. Adi ha estado trabajando 1 hora y media. Subi ha utilizado 3 metros y 3/4 de metro de tela. Fijaos en estos números. ¿Qué tienen en común? Cada número está formado por dos partes. Una parte que es entera y otra que es una fracción. A estos números los llamamos números mixtos. ¿Os suena el andén 9 y 3/4? Pues ahí tenéis un número mixto. ¿Os habéis fijado en cómo algunos países representan la talla de las zapatillas de deporte? Pues ahí también podéis encontrar un número mixto. Si os dais cuenta, los leemos como 9 y 3/4. Una parte entera y una fracción. Y esto es así porque en realidad un número mixto es la suma de un número entero y de una fracción. Así que, aunque 9 y 3/4 lo veáis escrito así, realmente significa 9 más 3/4. ¿Y esto cómo se dibuja? Pues se dibuja exactamente igual que cualquier fracción. Por ejemplo, ¿qué dibujo harías para representar 2 y 3/4? Primero dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Pero es que resulta que tenemos dos unidades. Así que dibujamos otro rectángulo más y lo coloreamos. Ahora tenemos que dibujar 3/4 de una unidad. Por tanto, dibujamos otro rectángulo, lo dividimos en 4 partes iguales y coloreamos 3. Y este es el dibujo que representa a 2 y 3/4. ¿Y puedo utilizar una recta numérica para representarlo? Pues sí, al fin y al cabo, un número mixto es un número, ¿no? Dibujamos la recta numérica. Para dibujar el 2, avanzamos por la recta numérica desde el 0 hasta el 2. Ahora solo nos queda añadir el 3/4. Para ello, dividimos el espacio que hay entre el 2 y el 3 en 4 partes iguales y avanzamos 3 de ellas. Ya tenemos localizado el número 2 y 3/4 en la recta numérica. Cuando se trabaja con números mixtos, siempre conviene hacerles preguntas del estilo de ¿cuánto se pasa el 2 y 3/4 del 2? Pues se pasa 3/4. ¿Cuánto le falta al 2 y 3/4 para llegar al 3? Pues le falta 1/4. Este tipo de preguntas favorece mucho el sentido numérico y les va a ayudar a hacer operaciones fácilmente con los números mixtos. Es habitual que los estudiantes miren de forma extraña a aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Y esto es porque les cuesta imaginar una situación en la que eso tenga sentido. Lo mejor es plantear una situación real en las que sean necesarias este tipo de fracciones. Por ejemplo, pensemos en estos dos pasteles iguales. Dividimos cada pastel en 3 partes iguales. ¿Cuántos tercios de pastel tenemos en total? Pues si contamos, tenemos 6 tercios de pastel. Aquí tenemos un ejemplo de fracción en la que el numerador es mayor que el denominador. También podemos contar tercios a la vez que dibujamos la situación. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3. Así los estudiantes pueden ver que en realidad da lo mismo si el numerador es mayor que el denominador. Lo realmente importante es entender muy bien qué representa el numerador y qué representa el denominador. Recordad, el numerador cuenta el número de partes iguales que he seleccionado y el denominador me dice en cuántas partes iguales he dividido la unidad. A las fracciones que representan números menores que la unidad, es decir, que el numerador es menor que el denominador, las llamamos fracciones propias. Solo necesito dibujar una unidad para representarlas, y la parte coloreada no la llena completamente. A las fracciones que representan números iguales o mayores que la unidad, es decir, que el numerador
es mayor o igual que el denominador, las llamamos fracciones impropias. Necesito dibujar una unidad completa o más de una unidad para poder representarlas. Puede parecer evidente, pero a los estudiantes les cuesta más de lo que parece establecer relaciones entre las fracciones impropias y los números mixtos. El principal error suele ser utilizar la unidad como una parte en lugar de utilizar el número real de partes en los que está dividida la unidad. Para entender bien cómo escribir fracciones impropias como números mixtos, lo que tienen que hacer es agrupar partes para formar una unidad completa. Para esto, lo mejor es utilizar material manipulativo. Si no tenemos material comercial a mano, siempre podemos utilizar una tira de papel cortada en partes iguales. Por ejemplo, si definimos el área de este rectángulo como una unidad, medio rectángulo es un medio. 7 medios rectángulos representan el número 7 medios. Si tuviéramos el 7 medios, lo que podemos hacer es agrupar medios rectángulos de 2 en 2 para formar unidades completas. Vemos que así hemos juntado 3 rectángulos completos y un medio de rectángulo, que representan el número mixto 3 y un medio. Una vez entendido bien esto, podemos empezar a representarlo con una recta numérica. Tenemos el número 7 medios. Nos fijamos en el denominador. Es 2. Eso significa que la unidad la hemos dividido en dos partes iguales. Dibujamos la recta numérica y dividimos la unidad en dos partes iguales. Ahora nos fijamos en el numerador. Es 7. Eso significa que debemos contar 7 de esos medios. Ya tenemos localizado en la recta numérica el número 7 medios. Para llegar hasta el 7 medios desde el 0, vemos que lo que hemos hecho es contar 1, 2, 3 unidades y media. Por tanto, si queremos escribir el número 7 medios como un número mixto, el resultado es 3 y un medio. En este punto podemos pedir a los estudiantes que traten de encontrar una regla para escribir una fracción impropia como número mixto. Por ejemplo, mirad esta secuencia para convertir 9 cuartos en número mixto. Con 4 cuartos puedo hacer una unidad. Puedo hacer 2 unidades con 8 cuartos. Tengo 2 unidades más un cuarto. El número mixto es 2 y un cuarto. Si los estudiantes entendieron correctamente el concepto de división como una serie de restas sucesivas, alguno podría pensar que una forma rápida y fácil de escribir una fracción impropia como número mixto es dividir el numerador entre el denominador. Recordad que una de las formas de ver una fracción es como una división. En este caso, 9 entre 4 es 2 y el resto es 1. Si continuásemos dividiendo, tendríamos 1 entre 4, que es un cuarto. Por tanto, el resultado de dividir 9 entre 4 es 2 y un cuarto. Así que la fracción impropia 9 cuartos se puede escribir como número mixto 2 y un cuarto. Para escribir un número mixto como una fracción impropia, de nuevo utilizamos un dibujo. Supongamos que tenemos 2 y 3 quintos. ¿Cuántos quintos tenemos en total? Dibujamos el número 2 y 3 quintos. Tenemos una unidad, otra unidad y 3 quintos de otra unidad. El denominador de la fracción 3 quintos nos indica que la unidad se ha dividido en 5 partes iguales. Así que cada unidad completa tiene 5 quintos. Contamos todos los quintos que tenemos y vemos que en total hay 5 más 5 más 3 igual a 13 quintos. Una vez entendido bien esto, podemos pasar a representarlo en una recta numérica. Situamos el número 2 y 3 quintos en la recta numérica. Nuestro número es mayor que 2 y menor que 3. Por lo tanto, necesito dibujar la recta numérica hasta el 3 como mínimo. Recorremos la recta numérica hasta el 2 y después necesitamos recorrer 3 quintos. Para ello, divido la unidad entre el 2 y el 3 en 5 partes iguales y recorro 3 de ellas. Vemos que la unidad está dividida en 5 partes iguales. Así que las dos primeras unidades tendrán 2 por 5, 10 quintos. En total hemos recorrido 10 más 3 igual a 13 quintos. Después de trabajar esto suficientemente, los estudiantes deberían llegar a la regla que conocemos. Multiplicar el número entero por el denominador para saber cuántas partes aporta la parte entera del número mixto. Sumar el total de partes que aporta el número entero a las partes que aporta la fracción. Si les enseñamos la regla directamente, no van a saber lo que están haciendo ni por qué, lo que conduce a errores en la aplicación de la regla. Uno de los hitos en el desarrollo del sentido numérico de los estudiantes es cuando se dan cuenta de que no hay un número más grande que todos los demás. Una actividad como, por ejemplo, piensa un número muy grande
y ahora súmale 1, suele ser una buena forma de abrir este tipo de debates. Cuando el sentido numérico de los estudiantes se limita a los números enteros, ellos están muy cómodos sabiendo que no hay ningún número entre el 0 y el 1, ni entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3. Pero ahora ya conocemos las fracciones. ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 1? No es común pararse a pensar esto cuando estás utilizando representaciones dibujadas, o los problemas son de unidades de magnitud, como la longitud, la masa y el volumen. ¿Pero qué pasa cuando introducimos la recta numérica? Si les pedimos que nos digan un número que esté entre el 2/5 y el 4/5, casi con toda seguridad nos van a decir que el 3/5. La siguiente pregunta debería ser que digan un número entre el 3/5 y el 4/5. ¿Qué estrategias pueden seguir para averiguar un número que esté entre el 3/5 y el 4/5? Una estrategia habitual es decir que entre dos números seguro que hay uno justo en el centro. Para ello podemos dividir los quintos en mitades y entonces tendríamos décimos. 3/5 es equivalente a 6 décimos y 4/5 es equivalente a 8 décimos. Así que entre el 3/5 y el 4/5 vamos a tener el 7 décimos. El reto de verdad viene cuando les pedimos que nos digan dos números entre el 3/5 y el 4/5, o que nos digan dos números entre dos fracciones con distinto denominador. Al final, conociendo las fracciones, podemos decir que entre dos números enteros hay infinitos números. En el siguiente vídeo nos metemos con la suma y resta de fracciones. ¡No te lo pierdas! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios, así aprendemos todos. ¡Hasta el próximo vídeo!